buenos días, soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro diálogo de impacto. Aquí en BTV, pues nosotros damos oportunidad a todos los sectores. Tenemos que escuchar todas las opiniones respecto a lo que está sucediendo en el país. Y es muy importante también que seamos tolerantes, porque creo que la tolerancia es parte de este proceso para reintegrarnos como sociedad. Yo les digo, aquí en Honduras, no podemos, vamos a vivir aquí, vamos a morir acá, y tenemos que aprender a convivir como ciudadanos. Cada quien tiene su opinión de los hechos. Y es por eso que hoy hemos dado la oportunidad al gobierno. Tenemos aquí la grata presencia del ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, para conversar sobre lo que está ocurriendo también en el interior del gobierno. Hay muchas cosas, muchas expectativas, sabemos que ellos tienen mucha presión, 12 años de lucha en la calle, en las calles, hay una presión terrible. Todo lo que ocurrió con el Partido Nacional también es una presión, porque hay investigaciones no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. La demanda de los ciudadanos por una mejor calidad de vida es parte de esa presión y es el día a día. Cuando las elecciones del 2021 fue un mensaje contundente del pueblo hondureño. Le doy este mandato, doña Xiomara, pero usted tiene que arreglar el país. Y tiene que ser en alianza. No es fácil esto, no es fácil sentarse, ponerse de acuerdo, pero vamos a conocer qué es lo que está sucediendo realmente al interior, cuáles son las mayores preocupaciones. Yo le agradezco, ministro, de que haya permitido pues compartir con nuestros televidentes para dar a conocer qué es lo que está ocurriendo al interior del gobierno de doña Xiomara Castro. Buenos días. Muy buenos días, Emma. Muchas gracias por tu invitación, por el espacio, la oportunidad. Con mucho gusto de dialogar contigo, con tu audiencia. Creo que es muy importante que estemos en constante comunicación entre quienes somos servidores públicos y a quienes servimos, que es a la población hondureña. Entonces, pues muy contento de estar aquí contigo. Sí. Me gustaría iniciar con algo, ministro. ¿Cómo es un día normal de trabajo de doña Xiomara? Mire, es una mujer, sabemos. Hay mucha especulación, se dice que don Manuel Zelaya es el que toma las decisiones, que el hijo es el que la manda, pero ¿cómo es en realidad? Y me gustaría que usted nos lo relatara, porque yo creo que también el pueblo depositó una confianza en ella. ¿Cómo es un día de trabajo de doña Xiomara? El pueblo suele ser sabio en las decisiones que toma en una democracia, y el mandato que recibió la presidenta Xiomara Castro fue muy contundente en estas elecciones pasadas. Le dieron un voto de confianza también, de creer en ella y en sus capacidades para salir de esta crisis en la que estamos sumergidos. Para responder a tu pregunta, pues mira, yo soy el secretario de la presidencia y eso implica que estoy en un contacto más cercano, más constante con la presidenta, y te puedo decir que, bueno, los días comienzan temprano, a partir de las 7 de la mañana. ¿Es madrugadora ella? Es madrugadora, y te voy a decir por qué además llaman la atención. Es madrugadora, pero también termina tarde. Entonces yo a las 7 de la mañana sé que ya puedo estar recibiendo algún mensaje de la presidenta, alguna consulta para lo que va a ser el día. Y yo te diría que a veces ya son las 11 de la noche y seguimos intercambiando mensajes, ¿verdad? Incluso a veces me voy afligido a dormir porque digo yo, ¿será que me quedo yo dormido y la presidenta necesita algo, ¿no? Entonces son jornadas muy largas, muy intensas, de mucho trabajo. Y ella pues es una persona que además tiene una ética de trabajo muy rigurosa, es una mujer muy disciplinada. Te puedo decir que pues trabajar con ella es un privilegio, por supuesto, pero también es una exigencia muy importante, pues uno llega, por ejemplo, le presenta a ella información y siempre tiene ella una consulta que le hace adicional a lo que ya le presentamos, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar listo para responder a consultas que uno mismo no contempló. Entonces es un gran gusto. Podemos decir que es una madre sagaz, ¿verdad? Sí. O sea, porque sí. uno como hijo le cuenta lo que quiere a la madre, pero la madre siempre sabe realmente ese punto. Como quien dice, me puede fallar en esto, es muy acuciosa y muy minuciosa. Muy minuciosa, mucha atención al detalle, una mente muy crítica.
¿no? Que no se queda satisfecha rápidamente con lo que uno le puede explicar o presentar, sino que quiere saber más, quiere ir al detalle, y a veces, como te digo, pues siendo su secretario, pues es exigente en ese sentido, pero me gusta mucho la analogía que haces, porque hay algo muy maternal respecto a la presidenta. Ella también nos cuida a todos, se preocupa por todos, está pendiente de todos, más allá obviamente de su familia, sino que de todos quienes la acompañamos en su equipo. Sí, es que le hemos visto, le hemos conocido, yo tuve la oportunidad de entrevistarla hace muchos años a ella. Realmente es una mujer de carácter, las personas creen que no, porque todos sabemos que el expresidente Zelaya también es un hombre de carácter, de una cultura machista, porque hay que reconocerlo, y la gente dice, ¿la manda o no la manda? A doña Xiomara no la manda más que ella misma. Te puedo decir que hago la broma yo a veces cuando me preguntan. Yo he trabajado con el expresidente Zelaya desde hace más de 15 años. He estado en contacto con la presidenta Xiomara desde entonces también, pero nunca había trabajado ya con ella directamente, ¿no? Y con el expresidente Zelaya, uno llega y puede conversar tranquilamente. Él es una persona pues con una personalidad sumamente afable, que incluso lo hace a uno sentirse tranquilo. Doña Xiomara es mucho más severa, es una mujer muy, muy rigurosa, como tú dices, con un carácter muy marcado. Entonces uno sabe que va a lo que va, ¿verdad? No va a estar, vamos, tiene sentido del humor, por supuesto, y es muy amable doña Xiomara, pero ella va a lo que va, ¿verdad? Estamos trabajando, no nos vamos a distraer, eso me gusta mucho porque... Sí. Y hay algo que me llamó la poderosa, yo le sigo muchas cuestiones porque obviamente las cuestiones personales vemos que ella es muy reservada. Sí. Ella es muy reservada en sus cuestiones personales, de familia, eso lo hemos visto. Mantiene como una división, pero me llamó poderosamente la atención cuando el expresidente Zelaya dijo que doña Xiomara le había encomendado una misión, cuando creo que fue lo del Congreso, ¿verdad? Y le dijo, aquí no regresé mientras no solventes. O sea, así es. Yo no sé si durmió o no durmió en la casa, ¿verdad? Pero... Así es, ¿no? Y el presidente Zelaya, pues ustedes saben también, es un hombre que trabaja incansablemente. Son largas las jornadas con él, a veces amanecemos ahí, estamos en casa presidencial, él recibiendo incansablemente a distintos sectores que quieren conversar con él. Entonces es una gran pareja, diría yo, y se complementan muy bien, y eso es una ventaja para las y los hondureños en el sentido de que pues estamos en muy buenas manos experimentadas, ¿verdad? El consejo, el apoyo del expresidente Zelaya a la presidenta, sin duda es fundamental y es muy valioso. Sí, es interesante. Actualmente a mí hay algunas cosas, porque el que más cuenta cosas de ahí es el expresidente Zelaya, que todos sabemos que él es muy, muy abierto, ¿verdad? Por ejemplo, me llamó la atención cuando él en el proceso, cuando ella ganó, hizo un comentario y dijo, Xiomara llorando dijo, yo voy a cumplirle al pueblo hondureño. O sea, lloró realmente porque me imagino que le informaron de la situación del país. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones en estos momentos? Porque ella no solamente lucha al interno de su partido, no solamente lucha a nivel de país, está luchando también contra el crimen organizado que se empoderó de Honduras. Así es. Y las presiones nacionales e internacionales son grandísimas en Honduras en estos momentos. Mira, la problemática de Honduras es diversa, es profunda, es grave, y doña Xiomara tiene que atender como presidenta de todos los hondureños pues todo este universo de problemas. Yo te diría que sin duda como mujer, como madre, es una persona sumamente sensible a los problemas de los demás. A ella la conmueve genuinamente, y eso lo he visto desde hace muchos años, ¿verdad? Atestiguar el sufrimiento del pueblo, la pobreza del pueblo, la niñez abandonada en la calle, la madre soltera que tiene que luchar en contra de todas las adversidades para sacar a flote a su familia. En este momento ella siente una enorme responsabilidad que ha asumido como mandataria, y está enfocada de una manera muy, muy determinada en ir resolviendo cada uno de los problemas. Pero apagando fuegos, podemos decir. Es exactamente la analogía que ella misma utiliza, ¿no? Estamos apagando fuegos por todas partes. El país nos lo entregaron incendiado.
Y la primera etapa de este gobierno se ha dedicado, desafortunadamente, porque uno quisiera arrancar de inmediato con toda la fuerza, pero realmente estos primeros meses se han tratado más bien de ir apagando cada uno de los fuegos en cada uno de los sectores en que nos dejaron en condiciones críticas. A partir de que terminemos de estabilizar la situación crítica, un poco como un paciente que llega sangrando con hemorragia al hospital, lo estabilizamos y una vez que lo estabilizamos lo empezamos a curar, ¿no? Y ella nos tiene a todos los secretarios y secretarias de Estado trabajando intensamente ya en preparar lo que va a ser la etapa de la cura, la reconstrucción, que además, Emma, déjame decirte, tendrá que trascender por la gravedad del caso, incluso esta misma administración. Van a ser al menos unas cuantas administraciones y unas cuantas generaciones que tendrán que trabajar en reconstruir este país. Sí, porque no es fácil. Yo les decía, por ejemplo, todos sabemos que para reconstruir un país partimos de la educación, y la deficiencia que nosotros tenemos como país en educación toma 20, 30 años, porque hay que formar esta generación, y nosotros como país no hemos comenzado, y esa deuda es lo que va a impedir realmente todo este proceso. ¿Ustedes creen que van a poder sentar las bases, ministro, para todo este proceso? Porque al final yo creo que esa es la meta que ustedes tienen. Mira, creemos firmemente en que tenemos la capacidad, en que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, tomando las decisiones difíciles que se tienen que tomar precisamente para ello. Yo creo que coincido plenamente contigo. O sea, el problema más profundo de todos en este país es la falta de educación. Y la solución más importante y más sostenible a lo largo del tiempo para resolver los problemas de este país es la educación. Sin embargo, efectivamente, la educación toma tiempo, ¿no? Lo que empecemos a hacer hoy, podremos cosechar los frutos dentro de algunos años. Entonces, tienes que atender problemas inmediatos, urgentes, mientras también atiendes ese problema y le das los recursos a el gobierno para atender el problema de la educación. Ya estamos con el apoyo del ministro Esponda trabajando en precisamente rehabilitar estas miles de escuelas, Emma, que fueron, por un lado, abandonadas por un régimen que no priorizaba la educación, pero también cerradas por 2 años de pandemia. Y además, encima de todo esto, muchas de ellas destruidas por los huracanes, las tormentas tropicales ETA y OTA que afligieron al país. Entonces estamos rehabilitando, teniendo que reconstruir muchas escuelas y garantizar que tanto los estudiantes como los profesores, los maestros, van a llegar a escuelas en que hay condiciones de salubridad, de seguridad, para que se lleve a cabo la jornada. Pero efectivamente la apuesta fundamental es educación. Sí. Educación. Y a mí me da pesar, por ejemplo, sabemos que la zona norte, tú eres de la zona norte, realmente el impacto de ETA y OTA fue catastrófico. Catastrófico. Yo estuve ahí y realmente es impresionante cómo arrasó con todo. Pero más lamentable es que todavía no hemos iniciado esa reconstrucción. Y yo creo que aquí hay una deuda. Hay una deuda de todo el sector educación, de todas las comunidades, porque al final la educación no solamente es responsabilidad de un gobierno, es responsabilidad también de una comunidad. Como también vemos ejemplos dignos de comunidades que se han armado, se han organizado y han reconstruido con sus propios recursos. Esto, lo cual no debería ser así, porque hay suficientes recursos del Estado para dar esas soluciones. Sin duda, mira, el sábado estuvimos invitados, convocados por el alcalde de La Lima. La Lima quedó devastada. Yo conozco bien La Lima, yo fui a la escuela en La Lima de Zipote y me impresionó mucho regresar a La Lima después de tantos años, una ciudad que por mucho tiempo fue una ciudad modelo en Honduras y en este momento es una ciudad realmente venida menos, muy afligida además porque con cualquier lluvia, Emma, ya tienen un problema de inundación porque todo el sistema de alcantarillado y de alivio de la ciudad fue saturado por las tormentas ETA y OTA. Entonces, el alcalde muy responsablemente pues, ha tomado la iniciativa de convocar a todos los sectores.
gobierno central, al legislativo, en alianza con otros alcaldes, ahí estaba el alcalde de San Manuel Cortés, y a la sociedad civil, para concientizarnos a todos del problema que tienen en las manos y que todos nos pongamos de acuerdo para comenzar cuanto antes a atender este problema. Entonces, efectivamente, como tú señalas, pues son problemas que llevan años, que con las tormentas pues se agravaron muchísimo y que hoy en día desafortunadamente no tenemos mucho tiempo ni muchos recursos para resolver un problema gravísimo. Sí. Y se vienen ya las aguas, tenemos pronosticada una temporada de huracanes muy fuerte, y si nosotros no empezamos con lo fundamental, nos van a sorprender en una situación muy delicada. Ya se está trabajando. Ayer conversábamos con el ministro Mauricio Ramos de Infraestructura, hemos estado en contacto con el COPECO también, hemos trabajado en una nueva ley del SINAGER para ello, y tenemos que articular una plataforma, eso es lo que estamos haciendo ahorita, de instituciones del gobierno central con instituciones municipales y también con comunidades, porque fíjate tú, ante el desastre de Eta y Iota y la incapacidad y además la forma en que el gobierno en ese momento decidió pues no atenderlo y no hacer nada en 2 años que han pasado para reconstruir, fueron las comunidades las que se organizaron para atender la emergencia. Sí. Y eso realmente es digno, pero también pagamos impuestos los hondureños para que se solventen esos problemas. Y yo sé que es una labor titánica, tiene que haber respuestas, porque yo creo que el nivel de espera del pueblo hondureño ya se acabó. O sea, y hay que ser realistas. Vemos tantas protestas, vemos todos los sectores demandan. Por ejemplo, tuvimos justamente esta semana, ministro, a doña Esperanza, de la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales de San Pedro Sula. Ellos están pidiéndole a la presidenta de que vete, que no sancione esa ley porque no fue consensuada con todos estos sectores. ¿Qué posición, por ejemplo, ante esto? Y hay algo que usted me decía, y me parece interesante antes de que responda. Usted dice, doña Xiomara es bien sensible, y es por eso que todos los sectores están pidiendo realmente hablar con ella. Así es. Hablar con ella. Así es, mira, la presidenta conoce bien la situación del país, entiende que estamos viviendo una época en que el país está profundamente polarizado, dividido entre grupos que tienen visiones muy disímiles. Y en ese sentido ella quiere que la solución de estos problemas se alcance no mediante la imposición de ninguno de los grupos que quiere que su interés sea la prioridad, sino que mediante el consenso. Sí. Y que ese consenso nosotros lo alcancemos desde el gobierno, estableciendo diálogos con distintos sectores y poniéndonos de acuerdo, sí, llegando a nuevos pactos sociales, que es lo que le hace falta también al país. Exactamente. Si nos ponemos de acuerdo, Enma, yo creo que podemos avanzar juntos. Ahora, lo que yo te diría es que fundamentalmente la ciudadanía hondureña, y esto es algo muy positivo, yo veo hay una evolución profunda desde el golpe de Estado de 2009 hasta la fecha, en que la ciudadanía cobró conciencia de su responsabilidad y su derecho a participar en el proceso político. Se han organizado los distintos sectores y ahora tienen la capacidad también de movilizarse y de exigir y de defender sus intereses. Eso es muy importante porque consolida un sistema democrático. ¿No les preocupa tanta protesta que hemos tenido? Diariamente nosotros a veces tenemos que cubrir 3, 4 protestas diarias en el país. Claro que nos preocupa y lo vemos con mucha seriedad porque, Enma, entendemos por qué hay protestas. Sí. Las protestas se deben a que distintos sectores de la sociedad, como te digo, que se han organizado, que han cobrado conciencia ciudadana, ahora están exigiendo que se les responda, que se les atienda. Eso es positivo, pero por supuesto que para un gobierno que además hereda una situación crítica, con un presupuesto que está comprometido, con una gran deuda que nos va a comprometer a largo plazo, pues hay pocos recursos y capacidades para atender todas estas demandas, pero tenemos la responsabilidad y lo estamos haciendo, y el mensaje que estamos, yo creo, enviando a la población es que les estamos escuchando, que tomamos nota de sus problemas. ¿Ustedes tienen un monitoreo? Porque vemos que diferentes sectores pues están clamando. ¿Ustedes sí tienen un monitoreo de todos los planteamientos de estos sectores? Por supuesto. Bueno,
un monitoreo y además es función de cualquier gobierno el atender las múltiples demandas. Mira, a nosotros desde la Secretaría de la Presidencia, la Presidenta nos ha pedido que nos reunamos con, por ejemplo, los médicos, que en algún momento también están exigiendo, son médicos a los que se les prometió que se les iba a contratar por la administración anterior. Estamos hablando de miles de médicos y que ahora obviamente pues están queriendo que se les contrate, pero nosotros estamos recibiendo, como te digo, pues arcas públicas vacías que no nos permite a corto plazo hacer esas contrataciones, pero ya estamos trabajando con ellos, estamos poniéndonos de acuerdo justamente con miras a resolver el problema en la medida de lo posible y lo más pronto posible. No solamente con los médicos, nos hemos estado también reuniendo con el sector de la niñez, el sector que protege la niñez y la adolescencia en este país, que es un sector sumamente afligido. Nos hemos estado reuniendo por instrucción también de la Presidenta con los colectivos de las mujeres, con quienes estamos trabajando de cerca para muy pronto aprobar en el Congreso una ley integral que protege a las mujeres de las violencias que las afectan. Este es un país sumamente afligido por la violencia en contra de la mujer, los feminicidios, y a la Presidenta, por supuesto, como primer mujer presidenta en el país, pues eso le importa muchísimo y quiere que esta ley se socialice, porque es una ley muy ambiciosa, preparada por colectivos de mujeres a lo largo de muchos años, pero que va a cambiar la forma en que el gobierno y el Estado de Honduras atiende este problema. Sí, vamos a tener que irnos a nuestra pausa en estos momentos, pero cuando regresemos vamos a ver qué va a suceder con esta ley de reactivación económica para la micro y pequeña empresa. Realmente la Presidenta va a esperar realmente que el Congreso realice una nueva socialización de esta ley. La demanda también de los comandos de libre. Los comandos de libre realmente están exigiendo una plaza de trabajo. ¿Cuál es la posición? ¿Qué es lo que va a dar de respuesta el gobierno? Esto cuando volvamos. Continuamos en este diálogo de impacto con el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María. Pues él es una de las personas cercanas a la presidenta Xiomara Castro. Interesantes revelaciones, este tema que inunda las redes sociales, ¿verdad? Muchos memes de que doña Xiomara no manda, que quien manda es Mel, que el hijo es el que le controla esto, pero él nos dice que no. Él nos dice de que no. Doña Xiomara toma sus propias decisiones. Y los pone quietos porque no es fácil lidiar con tres olanchanos, ¿verdad? En la familia. ¿Ah? Así es. Los pone quietos y fíjate, muchas veces, por ejemplo, obviamente todos tenemos diferentes opiniones, ¿no? Sí. Pero ella nos deja claro a todos los ministros, ¿verdad? Que al final del día la instrucción es de ella y que a quien tenemos que rendirle cuentas por lo que se hace y lo que se dice es a ella. Sí. Entonces te deja saber que, ¿verdad?, es la jefa y, como te digo, es muy amable, obviamente, es una mujer muy cortés, pero por otro lado, sí está todo el tiempo pendiente, ¿verdad? Y te está consultando. ¿Han intentado doblegarla por todas las presiones nacionales e internacionales en las posiciones de ella? Yo creo que es natural, todo mundo... ¿Pero ella cómo reacciona? Bueno, como te digo, pues tiene una gran fortaleza, ¿no? Porque obviamente cuando alguien acaba de llegar a la presidencia, yo creo, todos los sectores la quieren medir cómo va a reaccionar, exacto, qué tanto está dispuesta a negociar. Y ella es una persona que, como te digo, nos ha dejado clarísimo que el diálogo es fundamental, pero no se debe malinterpretar que porque está abierta al diálogo, ella va a estar también dispuesta a ceder en las posiciones, incluso cuando la busco a través de las protestas, ¿verdad? Lo que hacen los sectores es presionar, sí. Presionar para que salga lo que ellos quieren. Y ella por ejemplo, la presión de los comandos de libre es bastante fuerte. En estos momentos sí. O sea, la verdad es que cada quien trabaja y tiene la ilusión de conseguir un buen trabajo, tal vez no para ellos, para su familia, una nueva oportunidad. Bueno, el pueblo en general, Enma, recordemos que el desempleo, el subempleo en este país es uno de los principales problemas. Entonces, en general, la población está ávida de conseguir un empleo y ha sido, obviamente, ahorita se crearon unas enormes expectativas con la llegada de doña Xiomara
Y por supuesto que el Partido Libre, la militancia, la base del Partido Libre no es excepción. Ellos han estado, como tú señalabas, en las calles a lo largo de 12 años de resistencia en contra de la represión de un régimen autoritario que nos persiguió, que nos criminalizó. Y en este momento ellos tienen la expectativa legítima, ¿verdad?, de que se les brinde una oportunidad. El tema aquí, Edma, es estos colectivos de Libre están pidiéndonos esta oportunidad, exigiendo esta oportunidad en un momento en el que nosotros también les hemos pedido a ellos que nos tengan paciencia, porque la forma en que recibimos el gobierno nos ha dejado con las manos amarradas. Sí. Te puedo decir que en términos tanto presupuestarios como de plazas estamos muy limitados. En mi secretaría en lo particular estamos hablando de que el 80% de los empleados de esa secretaría fueron entre noviembre y diciembre del año pasado contratados por acuerdo. Eso quiere decir que para yo abrirle margen, para contratar a la gente de Libre tengo que liquidar, pero para pagar prestaciones necesito presupuesto y no lo tengo. Entonces, por eso estoy ahorita teniendo que trabajar. ¿Les pide paciencia a ellos realmente? Mucha paciencia, mucha prudencia. Compañeros, ustedes han estado con nosotros en las calles desde una década y les vamos a responder, pero en este momento estamos teniendo que lidiar con muchos problemas para abrir esos espacios. Sí. Tenemos un mensaje de Virgilio Canales Pineda. Dice, programa Hola Honduras, ojalá tocaran el tema del gobierno de Xiomara Castro, que está amenazando con aplicar leyes de derechos a movimientos gay en Honduras. Ese gobierno satánico se está levantando contra Dios y contra los principios morales de las familias. Están proponiendo tantas suciedades y ya quieren convertir a Honduras en una Sodoma y Gomorra, por lo cual vino la ira de Dios y fueron destruidas estas ciudades. Gobierno corrupto de Xiomara Castro, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mira qué desafortunado, ¿no?, que seamos sometidos al odio de estas personas que no pueden tolerar al otro, tolerar el derecho del otro, el derecho que tiene el otro a amar libremente, ejercer su derecho mientras no afecte el derecho de los demás. Yo creo que es fundamental que entendamos las y los hondureños que llegó el momento de respetar y de garantizar el derecho de todos. Sí. Y como decía don Benito Juárez, ese prócer mexicano, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si tú respetas mi derecho y en consonancia yo respeto tu derecho, estamos en paz. Tu derecho obviamente tiene un límite, que es el no afectar mi derecho. Exactamente. Pero si tu derecho y mi derecho se respetan, estamos en paz. Y nosotros hemos tomado la decisión, por convicción, por supuesto, de brindarle a la comunidad LGTBIQ más sus derechos, de reconocerles sus derechos y de protegerles en contra de una cultura, como tú decías, machista, una cultura que en muchos casos puede ser fundamentalista, conservadora, recurrir deshonestamente a los principios religiosos para justificar el odio, la discriminación y la violencia en contra de otras personas. Eso no lo vamos a permitir. Sí. Tenemos otro mensaje, tal vez nos lo pueden poner en pantalla a los compañeros. Dice la licenciada Emma Calderón y su invitado, el señor Fasquel, el senador Marco Rubio, le envió un claro mensaje a la presidenta Xiomara Castro, que no siga los mismos pasos de su esposo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Que no sea una continuación del gobierno que él encabezó en el pasado. Tiene que desmarcarse de su esposo, ser más genuina, tomar sus propias decisiones y tener su propio carácter. Bueno, yo soy Rodolfo Pastor de María Campos. Sí. Mi padre es Rodolfo Pastor Fasquel, para aclararle al compañero. Y lo que te diría es, para desmarcarme yo también de mi señor padre, pero además yo te diría que doña Xiomara, como les indicaba, es una persona completamente dueña de sí misma. Ella no le va a ni siquiera dejar que un ser querido le imponga algo. El ser querido le puede aconsejar, le puede dar su visión. Obviamente el expresidente Zelaya es un político nato con una experiencia increíble, pero además una experiencia extraordinaria, Emma. Entonces tiene mucho valor la opinión y el consejo de alguien como el expresidente, que además, en este caso, es su esposo. Pero doña Xiomara toma sus propias decisiones y yo creo que eso es algo que es digno reconocer y respetar. Y eso es bueno lo que yo le iniciaba con eso, porque en realidad
se ha manejado mucho eso. Claro. Hemos visto la posición, y yo le voy a ser sincera, la posición, por ejemplo, frente a Estados Unidos, cuando la embajadora emitió una opinión, el gobierno le dijo, basta. Y yo creo que esas son cosas, hechos que se están viendo. Y yo creo que es importante, porque yo creo que nosotros también como hondureños, después de todo lo que hemos sufrido, porque aquí todos los sectores hemos sufrido, yo creo que nosotros debemos de mantener nuestra independencia y nuestra autonomía como país. Fíjate, Emma, yo entiendo muy bien la política norteamericana. Yo tuve la oportunidad en el Poder Ciudadano de estar en Washington, en la embajada. Después, con el golpe, me tocó quedarme allá varios años. Allá me conocí, me casé con mi esposa, que es americana. Y sé muy bien quién es el señor Marco Rubio, y es un senador republicano conservador, de ideología anticomunista, antisocialista. Todo lo que huele a socialismo a él lo espanta. Él tiene derecho a sus posiciones políticas, pero yo sé muy bien de dónde viene él. Yo lo que te diría es que en este momento las relaciones de Honduras con Estados Unidos están pasando por un momento muy particular, en el que, a pesar de que quienes estamos en el poder en Honduras de muchas formas fuimos acusados y perseguidos por el régimen de Juan Orlando, apoyado por Estados Unidos, que también le tiene miedo a todo lo que huela a izquierda en América Latina, ahorita nos estamos llevando muy bien, y nos estamos llevando muy bien porque mientras ellos sean respetuosos de la soberanía del país, nosotros también estamos más que dispuestos a ser respetuosos y a entablar una relación muy cercana con un país que es la principal potencia del mundo, pero además es nuestro principal socio comercial, es la economía más importante del mundo, y que además, como te digo, además en este momento nos necesita. ¿Por qué nos necesita? Porque durante mucho tiempo apoyó a Juan Orlando Hernández, la dictadura que Juan Orlando Hernández instaló en el país, con corrupción, con vínculos con el narcotráfico, y eso provocó una enorme tragedia en Honduras. Una enorme tragedia que luego provocó el éxodo de hondureños que migran por los miles, y eso le preocupa mucho a Estados Unidos. Entonces, para resolver el problema en el país, Estados Unidos entendió que tenía también que establecer relaciones con nosotros como oposición política, porque nosotros representamos una alternativa de reconstrucción democrática del país, de proveerle justicia a este país, que es un país profundamente pobre y desigual. Si nosotros le damos justicia al país, podemos estabilizar la situación, brindarle oportunidades a las personas, y entonces las personas van a encontrar aquí oportunidades y seguridad y no tendrán que emigrar. La relación con Estados Unidos pasa por un muy buen momento, siempre además bajo el entendido de que es de respeto mutuo. Sí. Tenemos más mensajes, porque yo creo que es importante también conocer las posiciones de los diferentes ciudadanos que nos exponen. Veamos. Bueno, dice: buenos días, mi nombre es Germán Enríquez, ex candidato a alcalde por San Marcos, Ocotepeque. Estamos limitados en oportunidades en el gobierno, pero convencido que doña Xiomara Castro es una mujer comprometida con mejorar las condiciones de los ciudadanos. Muy buena asesoría del ministro Rodolfo Pastor. Interesante lo que dice Germán. Creo que tenemos otro mensaje. Ok, bueno, aquí lo tenemos. Teníamos pendiente una consulta. Nosotros hemos estado cubriendo la posición de los micro y pequeños empresarios con esta ley de reactivación económica. Ellos están pidiendo que doña Xiomara no la sancione mientras no se consensúe con todos los sectores, porque al parecer unos sectores no fueron incluidos. ¿Cuál es la posición de esto? Porque yo sé que hay muchos pequeños micros empresarios que nos miran a nosotros, porque prácticamente nos hemos convertido en la voz de ellos. Claro, y esta es una iniciativa importante, Emma, en la que lo que se busca es estimular, incentivar a la micro y pequeña empresa para que pueda florecer en este país, que es un país en el que usualmente es solamente la grande empresa la que logra salir adelante, y en ese sentido pues habría que brindarle incentivos fiscales, incentivos de normalización y de reducción de los trámites que tiene que procesar una empresa para constituirse. Esta iniciativa, Emma, es una iniciativa del secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, sí, que es un ministro que hasta hace poco le había dedicado su profesión
a trabajar con los empresarios y que representaba, recuerdas, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Entonces es un joven secretario que conoce muy bien este entorno y que ha tenido esta iniciativa justamente para simplificar los procesos, para estimular con medidas fiscales a la micro y pequeña empresa. Ahora, si hay diferencias o preocupaciones de algunos empresarios, por supuesto que nosotros en el Ejecutivo estamos completamente abiertos a escuchar cuáles son estas para hacer los ajustes necesarios. Lo que estamos haciendo, Emma, de alguna manera es como ir sintonizando, ¿verdad? Y ir escuchando a todas las voces, a todos los sectores para lograr que la decisión que se toma pues comprende todos estos intereses y busca un equilibrio. Esa es la función de gobernar. Sí. Tenemos ya otros mensajes de nuestros televidentes. Vamos a ver. Buenos días, soy la esposa de Aldo Zelaya. Él ya falleció. Mi esposo trabajó en el Instituto de Antropología, él luchó en la resistencia. Sé que don Pastor lo recuerda. Mi esposo fue víctima del gobierno de Joa hasta el punto de marginarlo y por esa razón empezó a enfermar. Al fallecer no me pagaron los derechos laborales. Él trabajó 12 años. Pido ayuda al ministro, ya que mis hijos son menores de edad. Gracias. Vamos a dar lectura al otro mensaje. Dice, qué pena que el señor ministro no tema a Dios. Este país está con hambre, necesitamos de la ayuda de Dios. Vamos a leer el próximo mensaje. Dice, ninguna ley cambia la naturaleza de las cosas o personas. El varón sea varón, así se cambia el sexo o de nombre. Ser homosexual no es un derecho, es una desviación moral. Lo anormal e inmoral no se puede legalizar. Atentamente, Jorge Cruz. Este es un tema bastante susceptible. Sí lo es, y yo creo que hay que recurrir a la palabra de Dios y no dejarnos llevar por quienes la pretenden instrumentalizar en contra de los demás. Si vamos al mensaje fundamental de nuestra religión, sea cual sea esa religión, porque además hay varias, pero bueno, Dios es Dios y es uno, y Jesucristo en la tradición judeocristiana nos dejó un mensaje de amor al prójimo, de respeto al prójimo. Practiquemos la palabra de Jesucristo y no caigamos en la hipocresía y en el odio de una sociedad que quiere justificar en este sector, desde este sector quiere justificar la violencia y el abuso contra el otro. Yo no creo en eso, lo siento. Yo creo en el amor y creo en Jesucristo y creo en Dios. Y sí le tengo temor y respeto. Y en Xiomara es una persona cristiana también. Profundamente cristiana. Y el expresidente Zelaya también. Y por eso tenemos una ética, es una ética que nos indica que hay que trabajar duro, que hay que ser honrados, ¿verdad? Y predicar con el ejemplo también. Entonces yo espero que las personas que pues dedican odio a los demás se cuestionen y reflexionen a sí mismos para analizar realmente si ellos están siendo fieles a la palabra de Dios y de quienes pues leemos la palabra de Dios. Sí, solamente quería remarcar un poquito el tema de la ley de reactivación económica a las MIPES. Es el hecho de que no se va a sancionar mientras no esté totalmente consensuada. ¿Cuál es la posición del gobierno? La posición del gobierno es escuchar a los sectores. Si llegase a sancionar la ley, simplemente por la urgencia que tenemos de estimular la economía y de echar a andar a estas empresas, y hay algún detalle que a ciertos sectores les preocupa, ellos se pueden comunicar con nosotros, con el ministro Pedro Barquero en Desarrollo Económico, para plantearle cuál es la preocupación. Y estoy seguro que tendremos la capacidad no solamente de escucharles, sino que de que si es necesario hacer una modificación, se hacen los ajustes. Sí. Ya para cerrar, solamente no dio respuesta a este planteamiento que daba la señora de Antropología e Historia, que su esposo pues había trabajado con ustedes y no le pagaron sus derechos laborales. No había trabajado con nosotros, Emma. Creo que ella se refiere a... No, en la resistencia, había en la lucha. Sí, en la lucha, sí. Al señor Aldo Zelaya me da mucha pena la tragedia de él y de su familia, y pues claro que con mucho gusto podemos buscar una forma de ayudar. Yo lo que te diría es que como el señor Aldo, hay miles de hondureños y hondureñas que fueron víctimas del golpe de Estado, que fueron víctimas de esa persecución, de esa represión, y además gente que en su momento eran profesionales, servidores públicos en estas instituciones, en este caso en el Instituto de Antropología e Historia, que fueron echados a la calle de un día a otro, ¿no? Y que sus familias vivieron esa tragedia y son víctimas de esa tragedia. Nosotros estamos trabajando desde el gobierno para mejorar la situación de toda la población.
Sí. ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias, ministro. El tiempo se nos agotó, nos quedó cortito. Realmente un placer que nos haya acompañado. Muchas gracias, Enma. Siempre con mucho gusto de conversar contigo y con tu audiencia. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos sintonizado.